Saludos a todas, a todos. Soy Ana Lilia Pérez y esta es mi videocolumna para Sin embargo, que se titula La génesis del huachicol. Pocos negocios criminales involucran tantos participantes como ocurre con el huachicol. El robo, ocultamiento, almacenamiento, transporte, distribución, posesión, comercialización ilegal de combustible son delitos que cometen empleados o exempleados de Pemex coludidos con otros del sector aduanero, portuario, policías, transportistas, empresarios gasolineros, industriales, del sector financiero y hasta integrantes de los cárteles de la droga. Es decir, que incluye a delincuentes que se ensucian las manos maniobrando el combustible junto con delincuentes de cuello blanco, que son proporcionalmente los que se llevan la mayor parte de las ganancias. Es crimen organizado. El cártel negro es como genéricamente le he denominado. Además, como eslabón final de esa cadena, puede involucrar directa o indirectamente a cualquier persona que lleva su vehículo a una gasolinera y que desconoce que lo que le están surtiendo es combustible que fue robado o traído al país de contrabando. O cuando se compra algún producto en cuya manufactura se utilizó combustible que provenía del mercado ilícito. Porque los hidrocarburos robados o contrabandeados también los compran empresas de logística, de la industria, negocios de todos tamaños. Pongo un ejemplo, en la zona del Bajío, que es una de las de mayor trasiego y comercialización de combustible ilegal, hay fábricas, ensambladoras, refaccionarias, talleres mecánicos, vulcanizadoras, centrales camioneras, transportistas, que son clientes habituales de los huachicoleros. Pero para mayor entendimiento de la manera en que opera ese descomunal cártel negro, el cártel del huachicol, y de toda la problemática que por décadas ha causado al país, comencemos por explicar el término huachicol. Vayamos a la génesis del huachicol. Todo comenzó en Pemex entre sus empleados, quienes fueron tomando por costumbre el robo hormiga de gasolina, diésel, asfalto que se producía en las refinerías y almacenaba en las terminales. Hasta esas terminales llegaban los pipatanques a que les cargaran combustible que ellos debían entregar en las gasolineras, en estaciones de servicio. En el camino, el chofer repartidor encargado de entregar el combustible hacía un cambio de ruta. Paraba para meter una manguera, sacar parte de la carga que trasvasaba en cubetas, en tambos, en bidones. Y luego, para que no se notara la merma, le rellenaba con otra sustancia. A esta acción, robar, rellenar, mezclar, le llamaban huachicolear. Y a lo robado, huachicol. Ese es el origen del término aplicado al robo de combustible. Huachicolear las pipas se hizo prebenda de los empleados sindicalizados, quienes en las contadas ocasiones en que eran detenidos recibían el manto protector del todopoderoso sindicato petrolero. Sí, el de La Quina, el de Chava Barragán, el de Romero de Champs y su compadre Aldana. La impunidad fomentó la práctica, que se hizo costumbre, tanto que de plano en algunas refinerías los empleados empezaron a instalar mangueras directas para sacar combustible y venderlo en bodegas improvisadas a las que llamaban huachicolerías, como los puestos que a pie de carretera vemos en varias partes del país. Para los petroleros hurtar el combustible se volvió tan habitual que entre ellos se sabía qué, quiénes y cómo sacaban el producto. Así estaban los huachicoleros, mamileros, tapineros, chupaductos. Cuanto más crecía el robo, también el mercado ilícito. Empezaron a sacar pipas completas de las terminales reutilizando facturas o de plano sin factura. Otro mecanismo que es uno de los más rentables por el volumen de la sustracción es el vía marítima, producto transportado en buquetanques que al ordeñarlo registraban contablemente como merma. Ya desde finales de los años 90, auditorías internas que ocasionalmente se hacían a Pemex habían identificado que aquello que registraban contablemente como merma no era tal, sino que en realidad se trataba de combustible que había sido ordeñado. En la modalidad de robo vía marítima
Inicialmente se involucraban solo los buques petroleros y algunos contratados por Pemex para trabajos de logística costa afuera. Pero después empezaron a involucrarse cargueros, pesqueros, embarcaciones de recreo. Por ejemplo, en un modus operandi que coordinaban empleados de las terminales marítimas de Pemex, algunas embarcaciones que zarpaban de Ciudad del Carmen recorrían 460 millas náuticas hasta Ciudad Madero, donde les abastecían de cargamentos ilegales para que se comercializara tanto en el mercado interno en México como en el mercado internacional. Esa es la misma ruta que usan actualmente para el contrabando también. Porque además de robar combustible a Pemex, coludidos con dueños de gasolineras y de compañías de transporte y logística, metían combustible de contrabando, el llamado huachicol fiscal, que explicaré a continuación. El huachicol fiscal, que en síntesis es contrabando de combustible, ha sido desde hace décadas un delito en que se han involucrado empresarios del sector energético de México y de Estados Unidos, quienes consiguen combustible o que fue robado o combustible a precios muy bajos por la ínfima calidad del producto. Y para ocultarlo lo meten al país utilizando documentos falsos, facturas y pedimentos de importación apócrifos en los cuales se dice que traen otros productos. En algunos tiempos incluso le llamaban combustible genérico y así lo promovían entre los gasolineros. Como expliqué, es un delito ya de larga data. Incluso en los años 2001, 2002 hubo muchas pipas y tractocamiones detenidos en Tamaulipas, en los que se encontraba combustible de contrabando. Pero como eran de empresarios con influencias en la esfera política, la autoridad, aun cuando los identificaba, terminaba por liberarlos, por esa protección e impunidad que se les daba desde el ámbito gubernamental. Al paso de los años, la reforma energética del peñanietismo, que abrió a los privados la importación y comercialización de combustible en grandes volúmenes, se volvió una veta para el contrabando, porque utilizando como fachada permisos de importación, los beneficiarios de esos permisos empezaron a meter millones de litros de gasolina y diésel simulando que eran otras sustancias o falseando las cantidades y utilizando en ocasiones el transporte como almacenes improvisados. Así se explican, por ejemplo, los recientes aseguramientos de cargamentos en buquetanques en puertos en Tamaulipas y en carrotanques de ferrocarril en Coahuila. La articulación de las redes de huachicol es una muestra evidente de la imbricación del crimen organizado en estructuras que aparentan no serlo, es decir, de lo ilegal disfrazado de legal. En la ya larga historia del huachicol, hay un punto de inflexión que fomentó que este delito se volviera macronegocio del crimen organizado transnacional. Este fue el involucramiento de los cárteles de la droga con delincuentes de cuello blanco. El cártel del Golfo y los Zetas, cuando operaban como socios en tiempos de los Cárdenas Guillén, de los hermanos Treviño Morales, de Heriberto Lascano, fueron los primeros que se involucraron, entre comillas, corporativamente en el hurto de combustible de Pemex para su contrabando y comercialización en Estados Unidos, mediante la sociedad que incluso denominaron la compañía. Los clientes de la compañía eran empresas estadounidenses a las que se les enviaba el producto a través de las aduanas fronterizas en tractocamiones o vía marítima por puertos del sureste de Texas, e inclusive instalaban ductos para trasegar el producto. Mientras que en México, otros cárteles también fueron tras el oro negro. Así, en entidades como Guanajuato surgió un grupo local, el llamado Cártel de Santa Rosa de Lima, cuyos integrantes antes robaban combustible para la familia michoacana, luego para el Cártel de Jalisco Nueva Generación y acabaron reclamando los ductos como propios, lo que recrudeció la disputa entre ambos grupos criminales.
El Cártel de Jalisco Nueva Generación, esa organización criminal que surgió en los años del peñanietismo, es actualmente la organización que más participa en el robo y contrabando de combustible, en los mecanismos, las rutas y como socios los mismos delincuentes de cuello blanco con quien antes operaron los Zetas. Lo mismo ha pasado en regiones del sureste. En estados como Tabasco, los huachicoleros que antes fueron parte de los Zetas y del Cártel del Golfo, después cooptados por el Cártel de Jalisco Nueva Generación, también escindiéndose algunos para formar grupos locales, como el que llamaron La Barredora. Y ahí llegamos al reciente caso del policía Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, nombrado en ese cargo en diciembre de 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández y ratificado por el sucesor de este, Carlos Merino. Señalado como líder del grupo criminal La Barredora, dedicado entre otros ilícitos al del huachicol, el caso de Bermúdez Requena evidencia nuevamente cómo el huachicol, a niveles como ha operado en México, deriva de la colusión de criminales con quienes detentan puestos de autoridad, desde los cuales, en lugar de desempeñar un servicio público, utilizan ese cargo para sus negocios ilícitos. Ese ha sido uno de los problemas principales que vive nuestro país. El huachicol es un problema tan serio que lo defino como un desafío de seguridad nacional y seguridad interior, cuya resolución exige estrategias de Estado permanentes y no sujetas a vaivenes, manejos o sesgos políticos. Su combate requiere indagatorias a fondo para identificar aquellos empleados gubernamentales que se han beneficiado del negocio a nivel local, estatal, federal. Precisamente la desarticulación de las redes criminales de cuello blanco y funcionarios cómplices es clave para que se erradique uno de los delitos que más ha lastimado la industria petrolera. Hoy, que desde el gobierno federal se realizan esfuerzos por reestructurar Pemex con la finalidad de revertir el saqueador modelo de administración neoliberal que la llevó a la depauperación y endeudamiento, el combate al mercado ilícito de combustibles es imprescindible para poner fin al saqueo de las empresas públicas. Porque cuando el huachicol comenzó como robo hormiga, entre los empleados de Pemex era común escucharles tratar de justificarse con que los de arriba también roban, en alusión a los directivos. Hasta aquí mi comentario. Gracias por el favor de su atención. Aquí nos encontramos la próxima semana.